José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, está en la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil. Tiene 23 procesos penales en Ecuador y otros 7 en Estados Unidos. Los 4 guardaespaldas que fueron detenidos con él también están en la cárcel por orden de un juez. El seguimiento a un funcionario de la Agencia de Tránsito de Manta, que era parte del anillo de seguridad de Fito, permitió a las autoridades, según el ministro del Interior, John Reinberg, ubicar a su búnker y detenerlo. El operativo para sacar a Fito de su escondite duró 13 horas y los agentes usaron una retroexcavadora y radares de suelo, porque el búnker tenía muros de 50 centímetros de espesor. Ya están en vigencia las reformas de la Ley Urgente de Integridad Pública. Uno de estos cambios establece la deportación y expulsión ágil de extranjeros que cometan delitos, pero no está claro el procedimiento. El proceso en contra del expresidente Guillermo Lasso fue declarado en abandono porque Leonidas Issa, quien lo acusaba de calumnia, no se presentó ante la justicia para sustentar su demanda. 40 personas que trabajaban en un centro de llamadas fueron detenidas por realizar extorsiones, préstamos ilegales y amenazar a personas en Ecuador, Colombia y México. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, reapareció luego de 13 días de la guerra con Israel y en un discurso televisado se atribuyó un triunfo y agregó que los ataques a las instalaciones nucleares iraníes no quedarán sin castigo. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Le damos seguimiento a la recaptura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y la explicación que dieron hoy las autoridades del bloque de seguridad sobre cómo se ejecutó el operativo para detenerlo. Cabecilla de los choneros y uno de los delincuentes más peligrosos del país, ya fue trasladado a la cárcel La Roca en Guayaquil. Comenzamos. Alias Fito, el filme de la captura. El operativo final para detener a alias Fito tomó 13 horas. La policía usó una retroexcavadora para sacarlo de su escondite debajo de la tierra, mientras los militares operaban drones. Incluso utilizaron gas lacrimógeno. Las autoridades consideran inédita la construcción de un búnker de hormigón como escondite. A las 4 de la madrugada del miércoles, un piquete de militares rodeó esta casa de 3 pisos en Montecristi, Manabí. Es una estructura totalmente cubierta, incluso su piscina. Los uniformados la allanaron. Tiene muros de mármol, gimnasio y acabados de lujo. Bajo la tierra se escondía el hombre más buscado de Ecuador, Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. Los soldados revisaron las 10 habitaciones, lanzaron gas lacrimógeno, abrieron armarios y Fito no salía de su escondite. A las 5 de la mañana llegaron las unidades de inteligencia de la policía y 2 hallazgos cambiaron el curso de la investigación. Medicamentos para la diabetes, condición médica que los investigadores ya sabían padece Macías. La otra alerta fue que en el sitio estaba una niña de 3 años, su hija, junto a una niñera. Tras poner a la menor bajo custodia de la DINAPEN, se intensificó la búsqueda técnica. Pasadas las 7 de la mañana, los uniformados usaron un densitómetro y radares de suelo. Escanearon paredes y caletas, pero la losa del búnker tenía 50 centímetros de espesor, que impedía detectar cualquier anomalía estructural. A las 4 de la tarde, una retroexcavadora avanzó alrededor de la casa. Los policías perforaron zonas clave, buscando una entrada subterránea. En el segundo intento, el impacto del equipo pesado golpeó una losa maciza. Era el techo del escondite del capo a 5 metros de profundidad. A las 5 de la tarde, mientras los militares usaban el dron, los policías empezaron a derrumbarlo. El estruendo, el polvo y la presión obligaron al narcotraficante a salir del agujero antes de quedar atrapado. ¡Canta los nombres completos! José Adolfo Macías Villamar. Junto a Fito, de 45 años, fueron capturados sus 4 guardaespaldas. Solo uno tiene antecedentes penales por asesinato, tenencia de armas y robo. Ellos estaban en otros cuartos. Señor Adolfo Macías, su número de cédula, por favor. 309022. ¿Usted ha sido detenido por una orden de captura?
Es la primera vez que se conoce de un narco en Ecuador que construye un búnker de hormigón bajo una vivienda de lujo. El sitio fue allanado 6 veces desde enero y fue en el 7º intento que encontraron a Fito. Y ese búnker de alias Fito, donde se encontraba bajo una mansión situada en una zona modesta de Montecristi, tenía una profundidad de 5 metros y una estructura rectangular. Fabiola Santana detalla los lujos que caracterizaban al refugio del cabecilla de los choneros ubicado en Manabí. Alias Fito construyó en Montecristi, en Manabí, un refugio lujoso. Debajo de una mansión de 2 pisos estaba el búnker que usaba para burlar a la fuerza pública. La puerta de acceso es de hormigón y está debajo de la lavandería camuflada entre las baldosas. Se desliza con facilidad para ingresar. Una persona adulta pasa sin dificultad y una estructura metálica permite cerrarla rápidamente desde adentro. El búnker tiene 5 metros de profundidad, es rectangular y mide 2,5 metros por 5 metros. Tiene luz, un sistema de ventilación y aire acondicionado. Su conexión alertó a los uniformados. En el piso había 3 colchones de una plaza y un portatelevisor. Ese espacio era usado solo para esconderse. Arriba, dentro de la mansión, había escaleras, pisos y paredes de mármol con acabados de lujo y luces decorativas. La cocina está bien equipada y en una de las habitaciones se encontró un televisor de pantalla gigante. La casa tiene área de gimnasio, de juego y una piscina interna. En toda la casa se encontraron 9 acondicionadores de aire. Esa estructura fue construida en la periferia de Montecristi, en un vecindario pobre y con accesos de tierra. Adolfo Macías acumula 23 procesos penales en el país y 7 en los Estados Unidos. Además, un juez de Manabí ordenó prisión preventiva contra los otros 4 detenidos por el delito de fraude procesal. Estefanía Arias explica la situación judicial. El líder de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito, tiene pendientes con la justicia de Ecuador y Estados Unidos. Solo en el país acumula 23 procesos penales. En 2024, cuando escapó de la cárcel regional de Guayaquil, ya cumplía una pena de 34 años de prisión por homicidio y tráfico de drogas. Al fugarse, la Fiscalía abrió un proceso por el delito de delincuencia organizada. 17 meses después, vuelve a las rejas y la investigación se reanuda. El caso se encuentra en instrucción fiscal porque así lo dispuso un juez de la Unidad Judicial Norte 1 de Guayaquil en febrero de este año. La audiencia preparatoria de juicio fue fijada para el próximo 23 de julio, como consta en el sistema de la función judicial. Mientras, la justicia de Estados Unidos lo acusa por 7 cargos de tráfico de drogas y de armas. En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, afirmó que el proceso de extradición de Fito ya está en camino. Sobre los otros 4 detenidos, capturados junto a Fito, la audiencia de formulación de cargos fue esta mañana en Manabí. Un juez de Montecristi ordenó prisión preventiva por el delito de fraude procesal. Según el parte policial, los sujetos fueron interrogados por los uniformados y negaron conocer el paradero de Macías. Sin embargo, cuando ingresaron al inmueble durante el operativo, encontraron al cabecilla de los choneros en el búnker. La nueva ley de integridad pública ya está vigente tras su publicación en el registro oficial este 26 de junio. Entre las reformas a 19 leyes, incluye, por ejemplo, cambios a la ley de extranjería para poder agilizar la deportación y expulsión de extranjeros que cometan delitos aquí en el Ecuador. Francisco Garcés explica el procedimiento aprobado. La ley de integridad pública aprobada el martes en la Asamblea ya está en vigencia. Reformó 19 leyes, entre ellas el Código Penal y la Ley de Movilidad Humana, para incluir normas que permitan la expulsión ágil y la deportación de los extranjeros que cometan delitos sancionados con cárcel. Antes, la expulsión solo cabía en casos de delitos sancionados con cárcel de 5 o más años. Ahora los jueces la ordenarán en todos los casos como parte de la sentencia, que quedará suspendida una vez que abandone el país. El Estado se encargará de la movilización del extranjero a su país de origen. El gobierno podrá, por estar el país en conflicto armado interno, pedir a los jueces la expulsión de extranjeros condenados con anterioridad, siempre que se justifique la necesidad de seguridad y para evitar el hacinamiento carcelario.
La ley impone también nuevas reglas para la deportación. La autoridad de seguridad la ordenará para los extranjeros que estén cumpliendo una condena o aquellos que estén en prisión preventiva. Los deportados no podrán volver al país en 40 años y si lo hacen, se convertirán en objetivo militar. En estos casos, las condenas igualmente quedarán suspendidas. Estas disposiciones se complementan con las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que cambia los artículos relacionados con la emisión de documentos como visas, cartas de naturalización y sus revocatorias, así como los procedimientos administrativos para expulsión y deportación. Los abogados especialistas en tratar temas migratorios advierten que las normas aprobadas pueden tener problemas en su aplicación porque no se han reformado los procedimientos operativos de expulsión y deportación, además de los acuerdos internacionales firmados por el país. Israel, Irán, frágil, alto al fuego. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pronunció un discurso televisado esta mañana y se atribuyó un triunfo en el reciente conflicto con Israel. Jamenei aseguró que los enemigos de Irán usan como excusa el programa nuclear cuando en realidad buscan la rendición del régimen, como lo informa Ileana Suárez. En su primera aparición televisiva tras el cese al fuego, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, felicitó al pueblo de Irán por lo que llamó una victoria decisiva sobre Estados Unidos e Israel. Pese a todo este alboroto y presunciones, el régimen sionista fue casi derribado y aplastado por los golpes de la República Islámica de Irán. Resaltó que las fuerzas estadounidenses usaron como excusa el programa nuclear iraní, pero su verdadero objetivo era la rendición de Irán, cosa que no iban a lograr. El régimen estadounidense entró en una guerra directa porque sintió que si no lo hacía, el régimen sionista sería destruido por completo, pero su intervención no obtuvo logro alguno. Irán venció y asestó a Estados Unidos una dura bofetada. Agregó que los ataques a las instalaciones nucleares iraníes no quedarán sin castigo, pero no explicó de qué manera responderán y que el pueblo iraní se burla de las palabras de Trump. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó un aplazamiento de 2 semanas en su juicio por corrupción, alegando preocupaciones relacionadas con la seguridad. La próxima audiencia está prevista para el lunes. El proceso judicial contra Netanyahu comenzó en mayo de 2020 y está acusado de delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el juicio contra su aliado israelí debe ser cancelado inmediatamente y urgió a que sea exonerado tras los logros obtenidos en los ataques contra Irán. La demanda por calumnia presentada por Leonidas Issa contra el expresidente Guillermo Lasso fue declarada desierta luego de que el líder indígena no asistió a la audiencia de hoy. Lasso dijo que el caso quedó cerrado. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, formuló una demanda contra el expresidente Guillermo Lasso por presunta calumnia, pero este jueves, que debía sostenerle en el complejo judicial Norte Quito, no asistió. Por eso, el juez Giovanni Freire la declaró desierta. Issa presentó su querella en noviembre de 2024, porque Lasso, en una entrevista en un medio digital, lo trató de terrorista por sus actuaciones en los paros nacionales de octubre 2019 y junio 2022. Guillermo Lasso celebró que la causa haya sido abandonada y dijo que Issa sabe que la opinión que virtió sobre él es correcta. Terminó por abandono, como cuando en una guerra se van corriendo, pues no asistió, lo cual quiere decir que el que calla otorga, ¿no? Lasso estuvo acompañado de exfuncionarios de su gobierno como Ana Belén Cordero, Patricio Donoso y Juan Fernando Flores. Un call center fue desarticulado en Quito. Sus integrantes se dedicaban a la extorsión, ofreciendo préstamos ilegales y luego exigiendo pagos mediante amenazas, no solo en Ecuador, también en Colombia y México. Carla Delgado informa que 40 personas fueron detenidas. En esta oficina del norte de Quito funcionaba el call center de la extorsión. La policía y fiscalía desmantelaron una organización transnacional que entregaba préstamos ilegales, robaba información personal
y luego pedía pagos con amenazas en Ecuador, Colombia y México. El momento del allanamiento se encontraban 100 personas que fingían ser operadores lideradas por 2 ciudadanos chinos. La policía contó a Televistazo que la investigación empezó el año pasado, cuando a la fiscalía llegaron denuncias sobre extorsión virtual. ¿En qué consistía la metodología de estos criminales? En recabar información a través de ofrecer préstamos a bajos intereses y en un inicio de montos bajos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que todos los usuarios que llamen puedan brindar su información personal, inclusive la utilización de malware a través de link que se les enviaba a sus terminales móviles o a sus computadoras donde usted ingresaba los datos que le pedía con la finalidad de obtener un préstamo de bajos montos en un inicio y a partir de ahí se robaban esa información. Y hasta la fecha suman 265. En el call center había otras personas que analizaban los videos y los modificaban mediante inteligencia artificial para extorsionar a las víctimas. Con chantajes, con imágenes y videos de carácter sexual y también de carácter intimidatorio, como videos donde se veía personas asesinadas o desmembradas, y también con armas de fuego, amenazando a cambio de una remuneración económica. Esta modalidad es conocida como doxing, que busca dañar la imagen y la honra de la víctima mediante la exposición de datos personales. En el operativo que concluyó la madrugada de este jueves, la Fiscalía dispuso la detención de 40 personas. El sistema judicial del país se encuentra al borde del colapso, según los datos entregados por la Fiscalía y también el Consejo de la Judicatura a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esta última investiga la actuación de jueces y fiscales en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Francisco Garcés con el informe. El sistema de justicia está en estado crítico. Faltan 1.400 jueces y fiscales. Está infiltrada por el crimen organizado y funciona en infraestructura en mal estado. Esto, sumado, es lo que dijeron el fiscal Wilson Toainga y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que investiga la actuación de jueces y fiscales. Godoy fue el último en comparecer. Según sus datos, en el país faltan 753 jueces para llegar a los estándares internacionales. 470 jueces en las unidades judiciales repartidas en el país y otros 53 en los tribunales penales. Para llenar ese vacío se debe invertir, según dijo, $50 millones. Se suma la falta de fiscales. En su comparecencia, el fiscal Wilson Toainga dijo que faltan 600 para cubrir los requerimientos del país. Desde el 2019 han pedido que se contraten, pero el Consejo de la Judicatura no ha respondido. Godoy entregó cifras sobre infraestructura y condiciones de trabajo. De los 437 juzgados, 166 están en estado crítico por sobrecarga de casos y riesgo de ataque de bandas criminales, y 96 están en alerta por el retraso en los procesos. El sistema tiene 245 dependencias, solo 117 propias. El resto está arrendado o dado en comodato. 125 tienen problemas estructurales y funcionales, 87 están en estado regular y solo 34 en buen estado. En este diagnóstico, Toainga y Godoy coincidieron en sumar el acoso del crimen organizado. Lastimosamente, existe infiltración de redes criminales en el Consejo de la Judicatura. Y esto genera un efecto, y ese efecto, desde luego, nos resta la credibilidad pública y la institucionalidad. Ninguna institución del Estado puede decir al día de hoy que no esté permeabilizada. Ninguna institución. Y eso tenemos que ser transparentes para con la sociedad en general. La Ley de Integridad Pública permite declarar en emergencia la justicia, herramienta que el Consejo de la Judicatura puede ahora usar a discreción.
Los 32 países miembros de la OTAN tienen 10 años para incrementar sus gastos de defensa. La nueva meta del 5% del Producto Interno Bruto de cada nación obliga a muchos gobiernos a más que duplicar los recursos para reforzar sus ejércitos. Nuevas inversiones en defensa antiaérea, armamento, logística e infraestructura militar son las prioridades de la Alianza Atlántica, como lo reporta Pedro Jiménez. La cumbre de la OTAN que concluyó en Países Bajos logró un acuerdo sobre un objetivo largamente discutido, que cada país comprometa más recursos al gasto militar hasta el año 2035. La nueva meta es llegar al 5% del Producto Interno Bruto de cada país, porcentaje que se distribuye en dos segmentos. 3.5% en capacidad militar directa, esto es defensa antiaérea, armas, equipos bélicos, y 1.5% adicional en protección de infraestructura crítica, defensa de redes digitales, preparación civil, fortalecimiento de la base industrial de defensa. La meta anterior, fijada en 2014, era del 2%, aunque países como España, Italia y Canadá siguen bajo ese nivel. Otros como Francia y Alemania lo han logrado, y Polonia y Estados Unidos rondan ya el 4%. Eso para Estados Unidos equivale a más de 900.000 millones de dólares anuales, y por sí solo es el mayor contribuyente de la alianza. De ahí la presión que Estados Unidos ha ejercido para que otros países aumenten sus capacidades de defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que con la amenaza de Rusia y la situación global de seguridad y la persistente amenaza del terrorismo no hay otra opción. Se han comprometido además a seguir apoyando a Ucrania. Rusia respondió que el aumento del gasto militar de la OTAN no influye en su seguridad, que no lo ven como una amenaza. Sabemos qué objetivos perseguimos. Son absolutamente legales, dice el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. China, en cambio, acusa a la OTAN de exagerar las tensiones internacionales. Señalan que la Alianza Atlántica ya representa el 55% del gasto total en el mundo en defensa, pero que la organización busca ser cada vez más letal. Y Rusia avanza sobre Ucrania y gana otros territorios en el este. La guerra se extiende por más de 3 años y los diálogos se centran en intercambios de prisioneros y la devolución de los cuerpos de soldados fallecidos sin indicios por ahora de un alto al fuego. Rusia reporta la toma del asentamiento de Yalta en la provincia ucraniana de Donetsk y de otras 2 localidades en la misma zona. Se trata de Novoserkivka y Shevchenko, así como más pueblos en Zaporilla, mientras que la arremetida en Dnipro, en el centro del país, deja 18 muertos y más de 300 heridos. Son las zonas más castigadas por el disparo de misiles y drones de Rusia desde mediados de esta semana. Y cualquier intención de buscar un alto al fuego no ha logrado concretarse ni siquiera en las conversaciones que las delegaciones de ambos gobiernos han sostenido ya en 2 ocasiones en Turquía. El único acuerdo concreto ha sido el intercambio de prisioneros de guerra, más de 1.000 por cada bando. Este jueves se ha logrado una nueva etapa que permitió el retorno de soldados del ejército, de la Guardia Nacional y las guardias fronterizas ucranianas. Un grupo igual fue devuelto a Rusia. El compromiso incluye la devolución de los cuerpos de soldados fallecidos en combate. En cuestión de 2 semanas, Rusia devolvió 1.212 cadáveres a Ucrania, que poco a poco son sometidos a pruebas forenses para establecer sus identidades. Pero los soldados muertos en esta guerra se siguen acumulando día tras día. Intensas lluvias en Venezuela causaron afectaciones en los estados Mérida, Trujillo, Barinas y Apure, dejando localidades incomunicadas, daños en servicios públicos y centenares de familias afectadas que sufren daños parciales o totales en sus viviendas. Fueron 12 horas de lluvias ininterrumpidas que provocaron caos en el noroeste de Venezuela. Debido a las afectaciones tanto en comunidades como en las vías, el gobierno declaró estado de emergencia para los estados de Mérida, Trujillo, Barinas y Apure, para activar un plan de rescate y recuperación junto con las autoridades locales. En el estado Mérida, al menos 12 municipios requieren ayuda. Hay 273 familias afectadas. Tras el desbordamiento de un río, la fuerza de la corriente arrasó con vehículos y llevó toneladas de lodo y piedras hacia zonas habitadas. Derribó una casa y hay otras sumergidas.
El agua destruyó tramos de carreteras y las vías principales están colapsadas. En Trujillo la situación se repite, siendo los municipios de Boconó y Trujillo capital los más golpeados. La gobernación reporta 600 viviendas perjudicadas, 25 de ellas con pérdida total. En Barinas se han registrado inundaciones, además de deslizamientos de tierra y fallas de borde en las carreteras, lo que ha causado la interrupción del tránsito vehicular. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela informó que las lluvias continuarán debido a la llegada de una onda tropical que se desplaza por la región occidental del país. Un tornado causó estragos en el área de la costa de Tampa y San Petersburgo, en Florida, Estados Unidos. La tormenta levantó una casa por los aires, dañó otras 20 viviendas, decenas de edificios, derribó árboles y postes del tendido eléctrico. El mal tiempo ha persistido en la región durante varios días. Además, testigos grabaron una doble tromba marina. Regiones del este de Rusia están bajo los efectos de una ola de calor que ha provocado incendios forestales. Hay imágenes de las llamas al pie de vías del tren y casas quemadas. El fuego alcanzó un almacén de municiones. Esto generó explosiones cerca de una base militar. La emergencia ha llevado a que se desplieguen aviones cisterna para ayudar en la extinción de los incendios. China avanza en la tecnología de los implantes cerebrales y se posiciona como el segundo país después de Estados Unidos en su desarrollo. Los científicos chinos ya están en la fase de ensayos de dispositivos que permiten a pacientes controlar prótesis y equipos electrónicos con su mente. Científicos de China están en la segunda fase de ensayos de implantes cerebrales que permiten al usuario controlar equipos electrónicos con sus pensamientos. Institutos de investigación en Shanghái, por ejemplo, están probando un dispositivo de interfaz cerebro-computadora flexible y diminuto de apenas 1% del grosor de un cabello humano en un hombre que perdió las extremidades en un accidente. Para colocárselo, los neurocirujanos rebajaron el grosor del cráneo en un diámetro de 2.6 centímetros. Luego, usando una sonda especial, inyectaron el cable ultradelgado y lo colocaron en una sección del cerebro que controla los movimientos. Finalmente, el electrodo neuronal fue conectado a un implante adherido al hueso. Los desarrolladores dicen que el cerebro asocia al conductor como parte de una neurona y por eso no lo rechaza. El proceso extremadamente preciso y arriesgado fue un éxito y en pocos días el paciente fue capaz de controlar los movimientos de un juego de video con su mente. Otro centro de investigaciones chino de la provincia de Guangdong, mientras tanto, trabaja en el uso de implantes cerebrales para mover prótesis e incluso exoesqueletos. El usuario imagina que camina y el dispositivo colocado en su cerebro capta esas señales y se las envía a un gorro con sensores que decodifican el mensaje y lo transforman en movimientos de la extremidad robótica. La tecnología BCI, como se conoce, establece una conexión directa de comunicación y control entre el cerebro y el mundo exterior. Su utilidad no solo se centra en personas que hayan perdido extremidades, sino que además ofrece una ventana para el tratamiento de enfermedades degenerativas que afecten la movilidad. Actualmente, China está probando sus implantes cerebrales en 10 pacientes, pero esperan aumentarlos a 50 el próximo año. Y es momento de revisar la agenda cultural. En Quito se estrena una obra teatral en la que una investigadora se reencuentra con un caso sin resolver, mientras que en Guayaquil habrá un show de flamenco. Las fechas de estos eventos a continuación. Una investigadora que desentierra un crimen sin resolver. El Teatro Patio de Comedias de Quito presenta este fin de semana la obra El Amado Inmóvil, donde el género detectivesco se mezcla con el humor en una historia que conmueve y despierta memorias. La obra de Juana Estrella y Mabel Petrov Montesinos tendrá 3 funciones este viernes 27, sábado 28 y domingo 29.
La bailaora venezolana María Corina Salcedo pisa por primera vez un escenario en el puerto principal y lo hará en la Casa Sino Fabiani. En su espectáculo Hay Tablao, previsto para este domingo 29 a las 5:30 de la tarde, María Corina estará acompañada de músicos en vivo y otras bailadoras locales. La cinta francesa Los Coristas se proyecta en la Cinemateca Nacional este sábado 28 a las 3 de la tarde. En esta historia, nominada por la Academia Mejor Película Extranjera y Mejor Canción Original, un grupo de niños huérfanos encuentra una nueva inspiración para la vida en su maestro de canto. La entrada es libre. ¿Y cómo estará el tiempo mañana en el país? Este viernes 27 de junio. Mucha atención, amigos. En la Amazonía ecuatoriana se esperan temperaturas entre los 19 y también con una máxima de 28 grados centígrados. La radiación ultravioleta tendrá un nivel alto, es decir, de 7. Mientras que en la sierra las temperaturas irán desde los 6 grados como temperatura mínima hasta una máxima de 17 grados. Ahí también la radiación UV será equivalente al nivel 8, que es muy alta. Pero ¿qué pasará en la costa, principalmente en los balnearios, para este viernes con el clima? El ambiente estará un poco fresco, con mínimas de 22 grados y máximas de 29 grados. Y también la radiación ultravioleta, reitero, en el litoral ecuatoriano será también de nivel 8, es decir, muy alto. A tener en cuenta, por favor, esta información proporcionada por el INAMI. Vamos a una nueva pausa. Alias Fito, el filme de la captura. El gobierno busca la extradición inmediata de Adolfo Macías Villamar hacia los Estados Unidos y espera ahora la solicitud oficial de las autoridades de ese país. La recaptura de Fito fue posible gracias a operaciones de inteligencia y seguimiento que no requirieron órdenes judiciales, destacó el régimen. Hernán Higuera amplía la información. El gobierno ha calificado la recaptura de alias Fito como un triunfo y ha dicho que se logró gracias a las leyes de solidaridad e inteligencia, que sin ellas no habría sido posible interceptar llamadas telefónicas o allanar su búnker sin orden de un juez. El ministro John Reinberg dijo que con esas herramientas se logró identificar, por ejemplo, a Cristian Mendoza Veloz, un supervisor de la agencia de tránsito de Manta, a cuyo nombre estaba el escondite de Fito. Este agente no iba a trabajar con regularidad, pero llegaba a la mansión todos los días. Fue seguido y se confirmó que ese funcionario hacía parte del anillo de seguridad de Fito y está entre los detenidos. ¡Fuerte! José Adolfo Macías Villamar. La recaptura se exhibe como un triunfo del bloque de seguridad porque se hizo sin ayuda extranjera. El ministro de Defensa dijo que se está iniciando el proceso de extradición y se espera el pedido de los Estados Unidos, que ojalá sea inmediato. Depende del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido con nuestra parte. Giancarlo Lofredo calificó de vergonzosas las críticas políticas que han visto y han leído. Y es una vergüenza que ciertos actores políticos sigan criticando las leyes o poniendo en duda su eficacia, simplemente para proteger a sus socios. Les molesta que sus aliados estén cayendo. El aire triunfalista por esa recaptura llegó también a la Asamblea. De pie y con el grito de sí se puede, los legisladores de ADN aplaudieron la acción militar y policial de ayer. En el bloque del correísmo, en cambio, Ricardo Patiño les gritaba que dan pena. El bloque de seguridad dice estar tras la pista de otros delincuentes que se ocultan en instituciones del Estado y que se irán descubriendo los nexos. El nivel de corrupción de estas agencias de tránsito, no solamente ahí, sino en diferentes puntos del país. En Carondelet la rueda de prensa duró 40 minutos y los ministros respondieron preguntas en dos tiempos. La primera en el hall del Palacio y la segunda en la pileta para complementar respuestas que no habían dado en la primera. En medio de un fuerte resguardo militar, alias Fito llegó en un avión de la FAE a Guayaquil luego de ser capturado en Manabí. El líder de los choneros fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad, como lo informa Estefanía Arias. Luego
Luego de ser recapturado en Manta, Adolfo Macías, alias Fito, llegó a Guayaquil en medio de un riguroso dispositivo de control. Arribó en avión de la FAE a la base aérea Simón Bolívar a las 9:30 de la noche del miércoles. Para este operativo, la Avenida de las Américas, una de las principales vías del norte de Guayaquil, fue cerrada. Esposado y escoltado por militares, con camiseta azul y pantaloneta gris, Fito bajó de la aeronave. Abajo lo esperaban los ministros del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo. De inmediato fue llevado hasta una tanqueta militar que lo esperaba en la misma pista de aterrizaje. Esto fue netamente operación ecuatoriana. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los quienes actuaron y quienes dieron con la ubicación y la captura de alias Fito. A la base también arribaron 2 aviones más. En uno de estos venían las otras 4 personas que fueron detenidas junto a Fito en Manabí. Cerca de las 10:30 de la noche, una caravana militar y policial trasladó al líder de los choneros hasta La Roca, la cárcel de máxima seguridad. La vía a Daule fue cerrada al tránsito. La mañana de este jueves 26, el Ministerio de Defensa publicó imágenes de Fito en el centro penitenciario. El gobierno recomendó a la ciudadanía no acercarse a este punto del puerto principal, considerado zona de seguridad. Un equipo de Televistazo observó que la actividad en el sitio es la habitual. Y con la operación Blanqueo Fito que se desarrolló a inicios de junio, la policía acorraló al capo de los choneros. Los uniformados capturaron a familiares de Adolfo Macías y también le incautaron 47 bienes valorados en $13 millones. Veamos. El 2 de junio marcó un punto de quiebre para acorralar a Adolfo Macías, alias Fito, el hombre más peligroso de Ecuador. Con el despliegue de la operación denominada Blanqueo Fito, 6 personas fueron detenidas en 33 allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Un agente que participó en el operativo habló con Televistazo y lo describió como el primer golpe certero al corazón de la organización. Según el oficial, la estrategia apuntó a lo más sensible: la familia. Todos los detenidos pertenecen al círculo más íntimo del narcotraficante. Su novia, sus suegros, un cuñado y su hermano están tras las rejas. Esta táctica provocó que el capo quede al cuidado de su hija de 3 años, debido a que tanto la madre de la niña, así como familiares maternos y paternos, están presos o prófugos, lo que le quitó al narco capacidad de movimiento y operatividad. El segundo golpe fue directo al patrimonio de Fito. En el mismo operativo se incautaron 47 bienes inmuebles, valorados en $13 millones. Según los informes oficiales, Fito tenía un entramado societario para lavar activos dentro de su círculo familiar por medio de empresas de fachada y movimientos financieros que en 8 años generaron flujos injustificados por $24 millones. Luego de la intervención, Fito se quedó con menos lugares donde esconderse y sin liquidez. Pero un tercer elemento externo dificultó la situación del capo. Según los investigadores, la organización rival Los Lobos intensificó su ofensiva para eliminar a Fito y apoderarse del tráfico de drogas local y transnacional. Sin respaldo familiar ni económico y enemigos dentro y fuera de prisión, el líder de los choneros estaba más vulnerable que nunca. Y horas después de la llegada de alias Fito a la cárcel La Roca, las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de control en los alrededores del complejo penitenciario de Guayaquil, en la vía a Daule. Desmantelaron antenas ilegales de internet y decomisaron 13 radios, 3 celulares, 5 switches donde se conectaban estos equipos. Además, hallaron una camioneta robada, un uniforme militar, un revólver y droga. La Interpol de Emiratos Árabes detuvo al ecuatoriano Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, líder del grupo guerrillero colombiano Comandos de la Frontera, señalado por el gobierno como responsable de la muerte de 11 soldados en la emboscada de Alto Punino en la Amazonía ecuatoriana el pasado 10 de mayo. Ahora Ecuador solicita su extradición por investigaciones vinculadas a narcotráfico y lavado de dinero derivadas de la operación Gran Fénix. Álvarez construyó una red empresarial para canalizar recursos ilícitos mediante ferreterías y negocios en Sucumbíos y también en España.
Los hermanos Noé y Daniel Salcedo fueron trasladados desde la cárcel de Riobamba hasta la cárcel 4 en Quito bajo un amplio operativo de seguridad. La medida se tomó luego de que el martes de esta semana fueron víctimas de un intento de asesinato dentro del centro penitenciario de Chimborazo. Con 8 equipos de combate, 4 vehículos tipo Cobra y 7 camionetas blindadas de la policía y las Fuerzas Armadas, los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron trasladados esta mañana desde el Centro de Rehabilitación Social número 1 de Chimborazo. Es un gran dispositivo que Fuerzas Armadas ha empleado para precautelar la integridad de los 2 PPLs. El traslado ocurre 2 días después del atentado en su contra dentro de la cárcel en Riobamba. 4 internos, 3 venezolanos y un ecuatoriano, armados con pistolas y cuchillos, ingresaron a su celda. El objetivo era asesinar a Daniel Salcedo. Su hermano Noé intervino y fue herido con 2 disparos y cortes de arma blanca. Los 4 reos ahora enfrentan cargos por tentativa de asesinato. En la audiencia se acogieron al derecho al silencio. Se encuentran aquí en el Centro de Privación de Libertad número 1 Chimborazo. Y realmente esa es una competencia del SNAI y de la parte judicial. Saber qué pasa y qué decisión van a tomar con estos 4 privados de libertad. En los exteriores del centro penitenciario de Riobamba continúa el refuerzo militar, un cerco externo, 4 tanquetas y 60 efectivos resguardan la zona. Mientras que pasadas las 15 horas de este jueves, los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron ingresados en la cárcel 4 en el norte de Quito. El futuro político del alcalde de Loja, Franco Quesada, queda en suspenso tras la decisión del Consejo Cantonal de removerlo de su cargo. La medida se adoptó este jueves con 9 votos a favor en medio de cuestionamientos sobre el manejo de su administración y también el cumplimiento de sus funciones legales. El alcalde de Loja, Franco Quesada, fue removido de su cargo por decisión del Consejo Cantonal. 9 concejales votaron a favor de su salida este jueves, luego de que una comisión interna analizara una solicitud ciudadana que señalaba irregularidades en su gestión. El pedido de remoción fue presentado el 26 de mayo por el ciudadano Ramiro Delgado, quien lo acusó de haber incumplido disposiciones del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD. La primera causal, el alcalde incumple una resolución que obligaba al alcalde a darle cuentas al cabildo cada mes. Lastimosamente el alcalde no hizo esta rendición de cuentas. La segunda causal está relacionada con la ejecución de reformas presupuestarias sin contar con la autorización del Consejo ni realizar la notificación correspondiente. Sin embargo, la remoción no es definitiva. Franco Quesada, elegido para el periodo 2023-2027, podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral en un plazo de 3 días. Esta instancia deberá pronunciarse en un máximo de 10 días, evaluando la legalidad del procedimiento y la validez de los argumentos presentados. Mientras tanto, el alcalde se mantiene en funciones para garantizar la continuidad de la administración municipal. Las grietas que cruzan la comunidad de Sara Uxcha en la parroquia de Tumbagua, en la provincia de Cotopaxi, son un fenómeno superficial ni reciente. Detrás de ese agrietamiento que afecta esa zona desde abril, hay de hecho una historia geológica compleja. Décadas atrás, un deslizamiento de gran magnitud fracturó la montaña y dejó el terreno debilitado. Sandy Espinosa informa las razones para que esto ahora siga ocurriendo. En la comunidad indígena de Sara Uxcha, en la parroquia Zumbagua del cantón Pujili, en Cotopaxi, la tierra no deja de abrirse. Los agrietamientos que comenzaron en abril tienen su origen en la reactivación de un antiguo deslizamiento de gran magnitud, ocurrido hace décadas, según un informe del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Aquel primer movimiento modificó la estructura interna de la montaña, rompió capas, generó fracturas y dejó una masa de suelo inestable. Con el paso del tiempo, el terreno fue cubierto por vegetación y nuevas capas superficiales. Aunque en apariencia se había consolidado, las cicatrices subterráneas permanecían y las lluvias intensas de este año bastaron para que la montaña comenzara a ceder otra vez. Las fracturas que cruzan la vía Latacunga-Lamaná han dejado expuesta esa historia geológica. Capa sobre capa se observa la composición del suelo: arena, ceniza, piedra pómez, arcilla y roca volcánica. Una mezcla porosa donde el agua de lluvia se filtra por las fisuras, erosionando el subsuelo desde adentro. La acumulación de agua combinada con otros factores externos desestabilizó por completo el terreno. Hacer también páramos en donde se acumula
circula el agua, que son reservorios de agua, estos han sido tomados para poder canalizar aguas de riego, pero de una forma empírica. No estamos permitiendo que el agua fluya de manera natural. Así, en vez de filtrarse y dispersarse de forma equilibrada a lo largo de la pendiente, el agua se acumuló bajo tierra. Esa presión adicional en un suelo ya dañado intensifica los hundimientos. Otro factor clave es la inclinación de la montaña. En algunas zonas alcanza hasta los 45 grados, lo que hace que la fuerza de gravedad empuje con mayor intensidad el terreno hacia abajo. A ello se suman que las prácticas agrícolas y de pastoreo redujeron la cobertura vegetal y el paso diario de aproximadamente 2.000 vehículos que había en la carretera. Es un proceso que no se lo va a detener, llevará tiempo, pero va a llegar a una conclusión y es que todo eso se desplaza. Según la prefectura de Cotopaxi, la zona de mayor riesgo se concentra en el centro de Sarausha, en un tramo de aproximadamente 3 kilómetros que continúa fracturándose. El pronóstico del clima en el país, según el Instituto de Meteorología, el INAMI, es de lluvias en la costa, sierra y también en la Amazonía, mientras que el mar se mantiene muy agitado y con aguaje. Luis Alfredo Zúñiga con las advertencias. Las lluvias continuarán en el país según el pronóstico del INAMI, acompañadas de ráfagas de viento y tormentas. Las provincias más afectadas son en la costa, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y ciertas zonas de Manabí. En la sierra, Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. Y en la Amazonía, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago. La última alerta del INOJAR señala que al menos hasta este jueves el mar se mantiene con aguaje, acompañado de fuerte oleaje. De las 41 playas del país, 24 tienen bandera roja, entre ellas Atacames, Manta y Salinas. En el perfil costero continental, el estado del mar es muy agitado, con olas de hasta 2 metros, y lo mismo se espera en Galápagos. Las personas que deban movilizarse entre la Tacunga y la Maná deberán hacerlo con precaución, porque el paso es controlado debido a constantes movimientos de tierra. La alternativa para los conductores es desviarse por la Latacunga, Aloac, Santo Domingo, la Maná. Y en Tungurahua también se debe circular con cuidado en la vía Baños Puyo, que tiene afectaciones en los kilómetros 43 y 48. En Azuay la vía Cuenca-Muyeturo tiene afectaciones en 7 tramos, por lo que está parcialmente habilitada para los conductores. Nueva ley. La gran fanesca oficial. Una nueva remisión tributaria fue incluida en la Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional. En esta normativa se establece la condonación del 100% de intereses, multas y recargos de deudas generadas hasta el 31 de diciembre del año pasado. María Gabriela Carpio explica a quiénes se van a beneficiar y qué tributos se incluyen en la norma. La Ley de Integridad Pública introduce una nueva remisión tributaria en Ecuador. La medida está contemplada en la disposición transitoria 13ª y establece que quienes paguen total o parcialmente sus deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2024 podrán acceder a la remisión del 100% de intereses, multas, costas y recargos derivados de las obligaciones. Pueden beneficiarse las personas naturales o jurídicas que cancelen el capital de sus deudas hasta el 31 de diciembre de 2025. La ley incluye el perdón de costas procesales, cauciones y afianzamientos, es decir, los costos adicionales derivados de procesos legales y garantías. Asimismo, se establece que si antes de que esta normativa entre en vigencia, el contribuyente ya pagó lo que debía originalmente, los intereses y multas que aún quedaban se perdonan automáticamente, aunque esto no implica la devolución de ningún valor que se haya cancelado al SRI. La remisión se aplica a todos los tributos administrados por el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales, impuesto a los vehículos motorizados y el impuesto a la renta, pero en este último no incluye el correspondiente al año 2024. La Ley de Integridad Pública también dispone que el SRI podrá emitir la normativa correspondiente para aplicar esta remisión. Desde la Dirección de Comunicación indicaron que una vez esté lista se enviará un boletín oficial para notificar a la ciudadanía.
Y la ejecución de la Ley de Integridad Pública va a depender de reglamentos que establecerán los plazos, procedimientos también para contrataciones y la estabilidad de los funcionarios públicos. Francisco Garcés precisa que estos reglamentos serán elaborados posteriormente para poder garantizar una aplicación efectiva de esa norma. La Ley de Integridad Pública aprobada la noche del martes reforma 19 leyes. Para que sea aplicable, requiere de reglamentos y disposiciones, en su mayoría ministeriales. Uno de los sectores es el laboral. La ley da al Ministerio de Trabajo 45 días para emitir los lineamientos que deben actualizar los manuales institucionales de puestos. Todas las entidades públicas tienen 4 meses para aplicarlos. Ese ministerio tendrá 3 meses para iniciar la evaluación de los funcionarios públicos. En esta oportunidad no los sancionará. Ajustará los estándares para las siguientes evaluaciones, en las que sí se aplicarán las sanciones previstas en la ley. El ministerio está encargado de emitir el nuevo reglamento a la Ley de Servicio Público. En él normará el procedimiento para aplicar los sumarios administrativos a los funcionarios. Definirá el porcentaje máximo de personal con contratos de servicios ocasionales. Establecerá las condiciones del sistema de evaluación y el monto de indemnización que recibirán los funcionarios, que serán separados por supresión de partidas. El presidente de la República tendrá 1 mes para enviar a la Asamblea el listado de candidatos a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, cuya integración cambia la ley y da nuevas atribuciones. Y en el ámbito de tránsito, la ley otorga 180 días a la Autoridad Nacional para acreditar laboratorios que se encargarán de la calibración de los radares de velocidad en el país. Mientras tanto, esos equipos seguirán inhabilitados. El Hospital Eugenio Espejo de Quito, uno de los más grandes del país, enfrenta crisis extrema. Este jueves colapsó el servicio de agua por una falla en las bombas, lo que obligó a suspender las cirugías. Carla Esgado describe la situación en esa casa de salud. El Hospital Eugenio Espejo está en crisis extrema. Lo sostienen los médicos y trabajadores que dijeron a Televistazo que este jueves colapsó hasta el servicio de agua por un problema en las bombas y las cirugías se suspendieron. Este hospital es uno de los más grandes del Ministerio de Salud. Atiende cada día a 1.200 pacientes y por ser de tercer nivel, ofrece atención especializada y de alta complejidad, pero no funciona a plena capacidad. La presidenta de la Asociación de Médicos del hospital dice que no se ha asignado el presupuesto de este año y que esto frena 523 procesos de compra de insumos y de medicamentos. Se requiere además recursos para dar mantenimiento, por ejemplo, a los calderos, que están en estas condiciones. En este momento los calderos han dejado de funcionar y no tenemos con qué esterilizar. El autoclave funciona con los calderos y el autoclave sirve para esterilizar ropa de quirófano, para esterilizar instrumental quirúrgico. Con estas deficiencias, el número de cirugías pasaron de 80 diarias a la mitad. Y los quirófanos que funcionan normalmente 12 horas, ahora están funcionando 8 horas porque no hay ropa estéril, porque el material no está en la cantidad apropiada y los pacientes están siendo diferidas su tratamiento quirúrgico. Se suma la falta de fármacos esenciales como anticoagulantes, anestesias específicas y hasta lo más básico, como los hilos de sutura. Televistazo pidió la versión del Ministerio de Salud, pero su departamento de comunicación no ha dado curso hasta ahora. Los agricultores de arroz en la provincia de Los Ríos no se han rendido. Tras un invierno devastador que dejó más de 8.000 hectáreas bajo el agua y $7 millones en pérdidas, las comunidades agrícolas se levantan con soluciones propias. Por ejemplo, fabrican sus insumos, reutilizan sus tierras afectadas y retoman el cultivo con nuevas estrategias. Más detalles con Odette Camacho. Tras un invierno devastador que dejó en la provincia de Los Ríos 8.395 hectáreas de arroz bajo el agua y 7.500 agricultores afectados, los arroceros intentan levantarse y retomar el ciclo productivo. Con los pies en el lodo y la habilidad en las manos, inician la producción veranera y lo hacen con estrategias comunitarias, apostando por insumos elaborados por ellos mismos para reducir costos y transformar las pérdidas en impulso para reinventarse.
En el cantón Urdaneta, los 150 agricultores del recinto La Hojita perdieron sus cultivos cuando se rompió un muro de contención del río Catarama. Pero lejos de detenerse, construyeron una biofábrica en su comunidad. Con apoyo técnico del Ministerio de Agricultura, ahora producen 4.000 litros de insumos como biol de residuos orgánicos, microorganismos y tricodermas, suficientes para fumigar 2.000 hectáreas de arroz. Esta producción puede repetirse cada 2 meses y reduce hasta un 50% los costos. En una cuadra se invierte alrededor de $700,000 en arroz. Ahora vamos a invertir de 500 a 400. El ejemplo también se replica en el recinto La Maritza del cantón Montalvo, donde los agricultores de la Asociación 4 de Octubre elaboran un biol frutal a partir de papaya, melón y piña. Así abastecen a 90 productores de arroz de la zona con un insumo accesible. La fumigación se realiza de forma manual o con drones. Los productores aseguran que el biol frutal no solo es más económico, sino que ha demostrado ser efectivo por el rápido crecimiento que promueve en las plantas. En el recinto Consuelo, en la parroquia Pimocha de Babahoyo, donde las pérdidas superaron los $225,000, con maquinaria fanguearon los terrenos anegados y ahora reutilizan esa misma tierra como abono natural para reiniciar la siembra. Una muestra de cómo en los ríos el arroz vuelve, pero no solo como un cultivo, sino como un símbolo de resistencia. En Quito se llevó a cabo el Foro Lácteo 2025 que reunió a productores, empresarios y académicos. Destacaron 3 tendencias en los procesos de producción y comercialización de este sector, como lo explica Adriana Bermeo. Innovación, tecnificación y hábitos de consumo fueron parte del Foro Lácteo 2025 que se desarrolló este miércoles en la Universidad San Francisco de Quito. 15 panelistas y 300 productores, empresarios y académicos fueron parte del evento. Destacaron 3 tendencias en los procesos de producción y comercialización de este sector. 1. Uso de biosensores para medir en tiempo real lactosa, sodio y glucosa. Estos aparatos se utilizan en la cadena productiva de leche, queso y yogur deslactosados, cuya demanda se ha duplicado en los últimos 3 años. Puedes llevar un control interno dentro de la empresa sin la necesidad de tener que enviar tantas cantidades al laboratorio externo. 2. Auge de los productos lácteos con probióticos. La industria ha diversificado su oferta y han desarrollado bebidas que mejoran la digestión. Y 3. El uso de inteligencia artificial para disminuir tiempos de producción y para la comercialización de los productos. Para estrategias de marketing, para conocer temas de Big Data, por ejemplo, y de esa manera irnos adaptando a lo que exige el mercado y las tendencias que están sucediendo en el mundo. Como parte del foro, chefs de la Universidad San Francisco presentaron un show de cocina, un risotto y un parfait de arándanos con productos lácteos. Un dinosaurio que tenía el tamaño de un perro de raza Labrador Retriever y recorría Estados Unidos hace 150 millones de años fue descubierto por investigadores. Además, se lanzó un teléfono que al desplegarse se convierte en un dispositivo con pantalla. Las novedades tecnológicas en el siguiente informe. Científicos descubrieron una nueva especie de dinosaurio del tamaño de un perro, que recorrió lo que hoy son los Estados Unidos, hace unos 150 millones de años. Tenía aproximadamente el mismo tamaño que un Labrador Retriever. Era herbívoro y caminaba sobre sus largas patas traseras, lo que sugiere que era un corredor veloz. A partir de hoy el esqueleto se exhibirá en el Museo de Historia Natural de Londres. Xiaomi es tendencia con el lanzamiento del celular Mix Flip 2. Se describe como 2 en 1, porque es un teléfono plegable tipo concha que combina la funcionalidad de un teléfono inteligente tradicional y al desplegarse se convierte en un dispositivo con una pantalla más grande para ver videos, jugar y navegar por internet. Otra de sus novedades es la pantalla externa, que se usa cuando el teléfono está plegado. Fue presentado en China y aún se desconoce cuándo será distribuido en otros países. El telescopio espacial James Webb descubrió su primer exoplaneta. Fue bautizado como TWA-7b. Está dentro de un disco de escombros de roca y polvo de una joven estrella que se formó hace 6.4 millones de años.
Una de sus características más llamativas es que es 10 veces más ligero que los planetas que habían sido captados anteriormente en imágenes. Este hallazgo ofrece pistas valiosas sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Las microtelenovelas chinas con capítulos de 1 a 3 minutos se han convertido en un fenómeno global en redes sociales. Están diseñadas para verse en teléfonos celulares. De hecho, estas historias rápidas pero cargadas de drama ya conquistan millones de pantallas en todo el mundo. Vamos a verlo. Un capítulo dura de 1 a 3 minutos y hay series completas que se resuelven en menos de una hora. No hay tiempo para largas narrativas, solo para giros dramáticos, traiciones, fantasía y finales inesperados. Así son las telenovelas chinas que se han convertido en un fenómeno global en redes sociales. El formato está diseñado para celulares, lo cual facilita ser vistas al instante. Las producciones se conocen como microdramas y se encuentran en plataformas como Ikiji, WeTV y Douyin, pero invaden YouTube, Facebook y TikTok. Son subtituladas y dobladas al español e inglés. En 2024 se produjeron cerca de 30.000 telenovelas en China, según la Asociación de Servicios de Internet del país, algunas con más de 100 millones de reproducciones. Su bajo presupuesto permite grabar hasta 100 episodios en una semana. El éxito ha llamado la atención del gobierno chino, que está regulando el contenido pornográfico y violento. En América Latina, el fenómeno crece. En el primer trimestre de este año hubo 100 millones de capítulos descargados. Y hoy en las noticias del entretenimiento, la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom terminan su relación después de 9 años. Además, Alejandro Sanz estrenó el videoclip de la canción El vino de tu boca. Ana María Palacios amplía estas novedades del mundo del espectáculo. Katy Perry y Orlando Bloom terminan su relación después de 9 años. Se conocieron en los premios Globo de Oro en 2016. Se comprometieron en 2019, pero postergaron su boda por la pandemia. Ahora Orlando Bloom está en Venecia para asistir a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, a la que Katy Perry no irá. Machaca canta a las mujeres ecuatorianas en su canción Más 593, que alcanzó los primeros lugares en plataformas musicales como Spotify. Fusiona la salsa, música electrónica y son. El sencillo será parte del primer disco del quiteño que lanzará este año y que tendrá 10 temas. El vino de tu boca es el nuevo sencillo de Alejandro Sanz. Habla de una pasión intensa y adictiva, comparando el deseo por alguien con el efecto embriagador del vino. El tema es parte del nuevo disco del español denominado ¿Y ahora qué?, que incluye 6 canciones y que lanzó luego de 4 años de ausencia musical. Y así finalizamos. Televistazo vuelve a las 5:55 de la mañana en su primera emisión. En contacto directo estará Patricio Chanabá, el expresidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, para analizar la disposición de la ley que obliga a las cooperativas grandes a volverse bancos en un plazo de 90 días. Además, Santiago Peralta, él es fundador de Pacari, que con otras 6 marcas hacen parte de una lista élite de cacao en el mundo. Él analizará las causas por las que el cacao nacional conoce ahora un gran momento. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.